Muy bien. Joana, eso ya está grabando. Estupendo, pues voy a empezar, ¿no? Voy a empezar dando un pequeño repaso de lo que estábamos haciendo y no os preocupéis, que como es un repaso, José podrá verlo después también. Pero estábamos hablando de las doctrinas principales, por decir un nombre que a veces se usa es los fundamentos de la fe. Porque ese grupo de unas 15 doctrinas, depende a veces los libros que leas, descubres que hay 15 doctrinas que son esenciales para ser salvo. Es decir, si tú no crees esas doctrinas, tal vez no seas salvo. Y entre esas doctrinas está el Señor Jesucristo como Dios y la Trinidad, el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, el retorno de Cristo a la tierra, la salvación por la gracia, etcétera, etcétera. Son doctrinas vitales, importantísimas, para ser redimido con la sangre del Cordero. Y hoy vamos a seguir estudiando esas doctrinas que llamamos fundamentos o fundamentales de nuestra fe, donde lo dejamos en la salvación por Cristo. Y es un gozo ver a José una respuesta a la oración. Ahí está, me alegro mucho de esto. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos bendiga y después empezamos a estudiar las Escrituras. Vamos a inclinar nuestro rostro y pedir la bendición del Señor. Padre, tú has prometido en tu preciosa palabra que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás ahí. Y Señor, en esta tarde sentimos tu presencia, sabemos que estás aquí en la iglesia de Castellbisbal y pedimos, Padre, que nos ayudes, nos bendigas mucho aquí en la iglesia, nos enseñes cómo seguir adelante. Gracias por la salvación que tú has enviado, por las personas que se convierten, esta hermana Marisa que hoy, Señor, ha dado testimonio de su fe en Cristo. Eso es un gozo para nosotros, ver fruto de la labor. Y pedimos, Padre, que nos sigas ayudando a alcanzar los pueblos de alrededor, desde Papiol, San Andrés de la Barca, Martorell, Molins de Rey. Señor, lugares donde son cercanos y donde también necesitan escuchar el Evangelio, especialmente aquí, en nuestro pueblo de Castellbisbal. Tú des, Señor, fruto de la semilla que está siendo plantada. Bendícenos mucho, Padre, dame dirección para hablar a mis hermanos de tus cosas y gozarnos en tus promesas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El número 7, salvación por Cristo. La última semana estuvimos viendo las doctrinas esenciales en cuanto a Cristo y la salvación por Cristo. Así que esta diapositiva voy a mencionarla rápidamente para empezar nuestro estudio en cuanto a esos fundamentos de nuestra fe. Nosotros creemos que Cristo es la plenitud de la bendición asegurada mediante su obediencia a la muerte. Se recibe mediante la fe solamente y que el momento en que confiamos en Él como Salvador personal, pasamos de muerte a vida, siendo justificados de todas las cosas, aceptados delante del Padre según la medida de su aceptación, amados como Él es amado y teniendo su lugar y porción, tal como somos unidos a Él y llegamos a ser uno con Él para siempre. Déjame parafrasear un poco estas palabras. Cuando creemos en Cristo y confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nacemos de nuevo, en ese momento se produce lo que llamamos la justificación por gracia. Es la declaración de que somos justos delante de Dios, y es una declaración extraordinaria. Para algunos que tal vez no hayáis hecho cosas muy malas, pues bueno, he mentido, bueno, he robado por ahí una galleta, pero aún así la Biblia dice que somos pecadores, y tal vez por pocos pecados que hayamos hecho, la realidad es que nuestra naturaleza es pecaminosa también. Hay otros que han hecho cosas peores, hay asesinos que se han arrepentido de sus pecados. Y lo ideal es que esas personas puedan sentirse lavadas en la sangre del Cordero. Pero muchas veces hay en ellos la responsabilidad, la culpabilidad. No sé si os pasa alguna vez que os acordéis de algún pecado que hayáis hecho en el pasado y aún no os de vergüenza. Eso es la culpabilidad. Pero ¿sabéis algo que es precioso? Es que cuando Dios nos ve justos, limpios, sin pecado,
Sabemos que estamos en un cuerpo de pecado. Sabemos que fallamos al Señor. Pero Él nos sigue viendo justos. Eso es la justificación por gracia. La declaración que delante de Dios estamos limpios. Y eso es una gran bendición. Pero no solo acontece eso, hay algo aún extraordinariamente mayor que eso, si puedo decirlo así. Y es que el mismo Espíritu de Dios viene a vivir en el corazón del creyente. La Biblia nos dice que el creyente es templo del Espíritu Santo y que si alguno no tiene el Espíritu Santo, el tal no es de él. Es lo que dice la Biblia. Por eso no hay que orar para recibir el Espíritu. Porque cuando creemos, Dios ya nos lo da. Ya lo hemos recibido por esa gracia. Es el sello de nuestra justificación. Es como si digamos la manera en que el Señor tiene de decir, este hombre, esta mujer es mío, Rosa es mío, Débora es mío, José es mío, Joel es mío. Somos justificados por la gracia. Nacemos de nuevo a la familia de Dios. Y Cristo se convierte en el Rey soberano, en el Señor de nuestra vida. Y eso, amados míos, es algo precioso. El cristianismo es Cristo. El cristianismo es Cristo, y si tú no tienes al verdadero Cristo, no tienes al verdadero cristianismo. Ahora vamos a abrir las Escrituras. Vamos a Juan 5:24. Leeremos algunos versículos de los aquí apuntados, y como siempre hacemos, si podéis ayudarme con la Biblia, leyendo, así será también de ayuda. Juan 5:24, Hechos 13:39, Romanos 5, iremos también a Efesios y a Primera de Juan. Vamos a Juan 5:24. Quien pueda leerlo, Juan 5:24. José, si lo tienes. Bueno. Sí, perdón, ahí Débora. Léelo, por favor, hermana. Os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué versículo tan claro, ¿verdad? De cierto os digo. Eso es una gran aseveración. Voy a deciros algo muy importante, muy verdadero. El que cree en mí tiene la vida eterna, ha pasado de muerte a vida. Es lo que dice el Señor en su palabra y podemos creerlo. Hechos 13:39. Si usted Rosa, por principio, Hechos 13:39. A lo mejor, sí, Rosa, léelo, por favor. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En él es justificado todo aquel que cree. Pero primero nos habla de la ley de Moisés, los 10 mandamientos y las 606 leyes sociales y jurídicas que había en Números y en Deuteronomio, también en el Éxodo 20, los 10 mandamientos. La ley no pudo hacer justo a nadie, al contrario, la ley era, por así decirlo, ese juez que nos mostraba que no somos nada justos, ¿Quién no ha mentido? ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha guardado el sábado en el Antiguo Testamento? La ley no nos podía justificar, pero Cristo nos justificó. Somos declarados justos, limpios delante de Dios. Vamos a un pasaje más en Romanos 5:1. No. Sí, ahí José, léelo, por favor, hermano. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué versículo! ¿No lo tienes marcado en tu Biblia? Márcalo, bien marcado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Siempre recuerdo la historia de Lutero, el gran reformador alemán, cuando él aún estaba bajo la esclavitud del papismo de Roma. Estaba subiendo de rodillas las escaleras que llevan a la catedral ahí en el Vaticano. Y estaba ahí de rodillas sufriendo y pidiendo a Dios, y de repente ese versículo vino a su mente. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y un segundo versículo, el justo por la fe vivirá. Lutero se puso de pie y entendió en ese mismo momento ahí que su salvación no dependía de los actos religiosos que él hacía, de las obras religiosas, de las penitencias, sino dependía de que Cristo había muerto en la cruz y le había limpiado de sus pecados, había sido justificado por la fe, la confianza, la esperanza puesta en Cristo. Y Lutero pasó de muerte a vida, igual que nosotros cuando hemos creído. Efesios 2, 4-6, si alguien lo tiene, por favor, hermano Playa. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Hasta ahí. Cuando leo esos versículos y los que estamos leyendo, Hay tres, sí, necesita, bueno, ahora diremos 13 por allí. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahí está Efesios 2:13. Cuando leo estos versículos y pienso en la profundidad de ellos, hermanos, es extraordinario. Lo que Dios ha hecho con nosotros, de verdad, no llegamos a entenderlo en su profundidad. Dios, por su pura gracia y misericordia, nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. En nosotros no hay capacidad alguna para ser salvos. Nuestra condición y situación nos hace que, aunque quisiéramos ser salvos, no podríamos ser salvos. Porque aunque el corazón quiera y desea, la carne nos arrastra al pecado. Y de esta manera solamente hay una manera de ser salvo, y es mediante la gracia de Dios, el regalo inmerecido que extiende su mano al pecador errante, y en esa mano extendida lo saca del lodo y lo redime y lo pone en una roca, Jesucristo, y lo limpia de sus vestiduras sucias, le pone vestiduras limpias y lo lava con la sangre del Cordero. Y así justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio a través de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a un pasaje más en 1 Juan 4:17. Si puedes leerlo, a 1 Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Ahora, ese versículo, wow, vamos a intentar profundizar en él, como Él es, somos también nosotros en este mundo, para que Cristo crezca en nosotros, dice la Biblia. Y dice la Biblia que el que se une a Cristo es hecho un espíritu con Él. Esos versículos son muy profundos, hermanos, porque pensemos un momento en nosotros mismos, en lo que somos. Somos carne y nos arrastra al pecado. ¿Cuántos de nosotros no hemos cogido una pataleta, rabieta, enfado fuera del lugar, verdad que sí? O hemos tenido un mal pensamiento de otra persona o de un hermano, o hemos deseado, aunque no lo hayamos hecho, pero hemos deseado hacer algo malo. Y aún así la Biblia nos dice que somos uno con Cristo. Y nos dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y nos dice la Biblia que hemos sido lavados, justificados. Ahí está la gran lucha, como veremos más adelante, entre el nuevo hombre y el viejo hombre, la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Como hay ese cuerpo de pecado que nos arrastra, esa fuerza de pecado. No es simplemente hacer un pecado, sino es ese conjunto de acciones, actividades, pensamientos, actitudes, posicionamientos en la vida que nos arrastra hacia lo que a Dios no le agrada. Y aún así, Dios nos justifica. Bueno, ¿qué hacemos? Hay un ejemplo que escuché de la historia de un indio que se convirtió, un indio de verdad, de los indios de los apaches, de ese tipo, y él tenía esa lucha, decía, es como si hay dos perros dentro de mí peleándose y no sé qué va a ganar, uno es la carne y el otro es el espíritu, uno es el viejo hombre y el otro es el nuevo hombre. Y el misionero le respondió, va a ganar el que más alimentes. Es cierto. Si tú vives para la carne, de la carne cosecharemos corrupción. Si vives para el Espíritu y para el Señor, del Espíritu y del Señor cosecharás vida. Por eso hay muchos creyentes verdaderos, justificados, pero que viven en una superficialidad de la vida cristiana. Viven en la carnalidad y no saben si son creyentes porque viven igual que el mundo. No hay fruto en sus vidas. Y dicen, bueno, Dios conoce los corazones. Pero hermanos, nosotros creemos que si hemos aceptado al Señor Jesucristo, Él debe ser la preeminencia en nuestra vida. Creemos que Él viene a tomar control de nuestra vida, y eso es una gran bendición. Pero es más, eso nos lleva a un punto extraordinario. El octavo punto es la seguridad de la salvación. Creemos que el creyente está seguro en la salvación que Dios le ha dado. Y que esa salvación es segura.
no es un acto caprichoso. Hoy te salvo y mañana te quito la salvación. Sino creemos que el privilegio no solo de unos pocos, pero de todos aquellos que han nacido de nuevo mediante el Espíritu a través de la fe en Cristo, tal como he revelado en las Escrituras, ser asegurados de su salvación desde el mismo día que la aceptan como Salvador. Y que esta seguridad no está basada sobre el descubrimiento caprichoso de su propia dignidad, pero totalmente sobre el testimonio de Dios en su palabra escrita, animando dentro de sus hijos el amor filial, gratitud y obediencia. Lutero, cuando él presentó este punto de decir nosotros somos salvos por la gracia, no por ser buenas personas, sino por la gracia de Dios, muchos de los obispos católicos le dijeron, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo puedo simplemente aceptar a Cristo y vivir como me dé la gana? Pecar y pecar y pecar, porque como no pierdo mi salvación, entonces, bueno, pues disfrutemos del pecado. Pero esto no es lo que estaba diciendo Lutero, ni lo que la doctrina de la Biblia nos enseña en cuanto a la seguridad de la salvación. Si somos salvos, haremos lo que a Dios le agrada, porque nuestro corazón nos empuja a amarle. Y una de las características claves de la seguridad de la salvación es la preservación en los caminos del Señor. Hay personas que se apartan y son salvas, pero yo creo que vuelven. Ahora, si se apartan y no vuelven, solo Dios sabe si son salvos. Pero hay una clave para nosotros, es preservar en el fruto de nuestra salvación. Y vamos a ver algunos pasajes que nos indican esta claridad. Lucas 10:20. Vamos a Lucas 10:20. Si alguien puede leerlo. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La Biblia nos habla de un libro donde el que cree en Cristo su nombre ha sido escrito allí. Nadie puede borrar ese libro. Ha sido escrito con la sangre del Cordero, ha sido escrito con el poder de Dios para salvación. Nadie puede quitar tu nombre. Si ese nombre ha sido escrito en el libro de la vida, nadie ni nada lo puede borrar. Juan 6:47. Juan 6:47. Hermano José, ¿lo tienes ahí? Romanos, lo tengo aquí ya. Tiene Romanos, vale, leeremos Romanos después. Juan 6:47, ¿el que encuentre? De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora, ese versículo es importante en el tiempo verbal. El que cree tiene vida eterna. La Biblia dice, a lo mejor podría ser, tal vez, quizás, pudiera ser, tendrá vida eterna. A veces he hablado con personas católicas y me dicen, bueno, no sé si iré al cielo, si Dios quiere. Un momento. ¿Qué dice la Biblia? Dios quiere, porque el que cree tiene vida eterna. Y una de las características de la seguridad de la salvación es que estamos seguros de que lo que Dios ha dicho es cierto. Tenemos la vida eterna. Romanos 8, hermano José. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está en la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro de espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos en el tiempo. Somos contados como ovejas de mataderos. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Os habéis dado cuenta en esa frase tan extraordinaria, José? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? En resumen, nada. Nada nos apartará de ese amor que Dios nos ha dado. Y eso lo podemos creer y confiar porque está en su palabra. Por eso aquellos que creen que la salvación se pierde, entre ellos algunos arminianos, algunos wesleyanos, la postura teológica que sigue este sistema teológico, están totalmente equivocados según la palabra de Dios. Porque la palabra del Señor nos enseña que nuestra salvación
no está segura por lo que nosotros hemos hecho, sino está segura por lo que Él hizo. El Señor lo dijo claramente que el Padre iba a dar al Hijo unas ovejas y que nadie se iba a perder de sus manos. El Señor dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. La seguridad de la salvación es básica. Vamos a 1 Juan 5:13, como último pasaje ahí, 1 Juan 5:13. He saltado algunos, pero nos va a dar ya una idea en 1 Juan 5:13, si alguien puede leerlo. 1 Juan 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bien, ¿qué palabras? Para que sepáis que tenéis vida eterna. Para que sepáis que tenéis. Nuestra salvación está segura. Y eso nos lleva a una cosa que es la centralidad de Cristo. A veces la Biblia dice para que en todo Cristo tenga la preeminencia, en primer lugar. Pero ¿qué nos referimos cuando hablamos de esa centralidad? Creemos que todas las Escrituras, desde el primer al último capítulo, se centran en nuestro Señor Jesucristo, en su persona y obra, en su primera y segunda venida. En esto no hay ningún capítulo, incluyendo los del Antiguo Testamento, que se les sea apropiadamente o se entienda hasta que no nos lleve a Él. Y más aún, que todas las Escrituras, de principio a fin, incluyendo cada capítulo, incluso del Antiguo Testamento, estaba designado para nuestra instrucción práctica. La Biblia tiene el objeto de presentarnos a Cristo. Ahora, ¿hay historias en la Biblia? ¿David y Goliat? Sí. Muchas veces el problema que corremos es que sabemos las historias de la Biblia, pero no el propósito y objetivo de esas historias. José en Egipto, los que estuvisteis en la escuela dominical lo recordaréis, y me encantó como y algunos hicisteis el teatro, ¿verdad? Era mi hermano, yo intenté engañarle, no pude. Bueno, José en Egipto. ¿Pero qué es José en Egipto? Es la representación, a través de tipos e imágenes, de Cristo viniendo a este mundo, siendo traicionado por sus hermanos, los humanos, siendo vendido como esclavo, siendo llevado a un lugar donde Él cargó el pecado injustamente, cargó la culpabilidad injustamente, fue acusado injustamente, puesto en una tumba fría, como José abandonado por sus hermanos. Pero después fue exaltado a lo sumo, siendo como segundo después de Faraón. Jesucristo es Dios y Rey, y Él fue exaltado a lo sumo. Así que cada historia, aún del Antiguo Testamento, nos apunta al Señor Jesucristo. No vamos a ir a todos los versículos, vamos por ejemplo a Lucas 24, 27 y Juan 5, 39. Si alguien puede leer Lucas 24, 27, 44, Juan 5, 39. Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, fijaros ese versículo, es extraordinario, ¿eh? El Señor está hablando y dice que comenzando desde Moisés, desde la ley, los mandamientos, Éxodo, Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, empezando ahí, yendo a través de los profetas, les enseñaba lo que de él decían. Nosotros creemos que los santos del Antiguo Testamento eran salvados no por obedecer a la ley, porque no podían obedecerla, al contrario, sino que eran salvados porque tenían una fe futura en que Jesucristo el Señor vendría a morir por ellos en la cruz, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Creemos que los santos del Antiguo Testamento eran perdonados en base a la fe. Ahora, tu fe, mi fe, es histórica. En un evento pasado, en el pasado, hace 2015 años más o menos, ¿verdad? Más o menos. Pero nuestra fe es pasada, en un evento pasado. La fe de esos creyentes era una fe futura, aplicándose a algo que iba a acontecer. El Señor Jesús moriría en aquella cruz. Y vamos a Juan 5, 39. ¿Sí? ¿Rosa, pues así, Joan? Sí, 39. Juan 5, 39. Ya lo tenéis ahí. José, por favor, léelo tú. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan testimonio de mí.
Qué precioso, hermanos. Tenemos que leer la Biblia con un objetivo en mente: conocer más a Jesucristo. Es por eso que el domingo por la mañana estoy haciendo la serie de mensajes sobre Cristo, su vida, sus obras, sus palabras. Porque a veces conocemos más de la religión, de la iglesia evangélica, de predicadores famosos, que de Cristo mismo. Es una lástima, porque somos cristianos por Cristo. No somos salvos por Calvino o por Spurgeon, si conocéis a esos grandes teólogos, pero no somos salvos por ellos. Somos salvos mediante la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que murió para hacernos sus hijos, que nos selló con su Santo Espíritu, que nos limpió, nos aseguró nuestra salvación. Y eso tiene que empujar nuestro corazón a un evento que es práctico y es amable. Todo lo que Él ha hecho por nosotros tiene que despertar en nuestro corazón un amor hacia el Señor profundo. Es triste cuando veo creyentes que no aman al Señor. Me pregunto si es que no entienden lo que le costó a Cristo esa salvación. Es como el amado, un amado, un novio, una esposa, un esposo, que da a su amada un gran regalo y ella lo mira con desprecio y lo tira. ¿Cómo te sentirías regalarle a tu esposa un anillo de esos de oro con diamantes y ella lo mirara y decía, baratija, y lo tirara, lo dejara ahí encima de la mesa abandonado? ¿Cómo te sentirías? Despreciado, ¿verdad? Tristemente, sin valorar lo que tú has hecho por esa persona. No solo por el regalo, el valor del regalo, sino por lo que hay detrás del regalo, que es el valor del amor hacia esa persona. La vida eterna es el regalo, pero el verdadero propósito era el amor de Dios hacia tu vida y mi vida. Eso fue lo que movió a Dios el Padre, dar a su Hijo para morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Continuar fríos, indiferentes ante su palabra, ante Dios, ante la iglesia, ante las cosas del Señor y amar más este mundo? ¿O despertar a la realidad de que necesitamos vivir una vida consagrada al Señor? Amados, Dios nos ayude a amarle con el corazón y a darnos cuenta que Cristo es la prioridad de las Escrituras. Ahora, dejo para la semana que viene nuestro 10º punto, y estamos avanzando mucho, donde hablaremos de la iglesia y el resultado. ¿Qué es la iglesia? Los redimidos del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor. Padre, hoy nos inclinamos una vez más agradecidos por tu palabra eterna, tus promesas eternas, tu salvación eterna que nadie puede arrebatarla de nuestras manos. Y hoy, Señor, al estudiar las Escrituras y ver que la centralidad es Cristo, su persona, su obra, su redención, te pido que nos hagas entender más clara y profundamente la verdad de la Biblia para vivirla y, Señor, seguir en las pisadas del Calvario. Como dice ahí en el libro de Romanos, seguir en las pisadas de la fe de Abraham. Señor, que tú seas nuestro objetivo, nuestra meta, nuestro todo. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.